Vamos a compartir. Dejen comparto un momento. Vamos a ver. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. En alguna oración nada más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, sí. Vamos a continuar con lo que es este tema, que está muy sencillito, está breve, sí. Creo que hasta podemos invitar a algún hermanito en caso de que alguno quiera subir, pero ya un poquito terminando el tema. Va a estar muy breve y está muy sencillito, sí. Es la segunda parte acerca de María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo estamos, hermanita? Acerca de la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Para continuar, sí. Y de paso agregamos... Ah, no, se fue, no sé. Un sustito temporal, así. Es que a mí si se me va la luz, como estoy conectado al Wi-Fi, lo bueno es que tengo datos, pero de todos modos, me cortan rápido, rápido el live, así. Entonces vamos a continuar con la María, Madre de Dios, y además vamos a agregar, aquí esta parte no va a aparecer, estoy seguro que no va a aparecer esto otro, pero vamos a agregar además, otras cosas que por ahí de repente he estado escuchando de otros hermanitos que vienen como novedad. Y entonces esas también las vamos a agregar. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que el demonio sigue evolucionando. El demonio evoluciona. Si no puede de una manera, va a atacar de otra y de otra y de otra. Siempre el demonio busca las maneras, de una y de otra manera. Cuando ya no puede con la Biblia, intenta fuera de la Biblia, pero la misma Biblia lo vuelve a refutar. Entonces, porque digo, así es el demonio, así de una y de otra manera. ¿Sí? Veamos la siguiente. Veamos lo siguiente, porque niegan que es la madre de Dios o madre de Jesús, o a ver si dicen, sí es madre de Jesús, pero no aceptan que Jesús es Dios. Entonces, esta conversación como ejemplo que dice, ¿María es madre de Dios? Dicen, no, Dios no tuvo principio, Dios fue primero que María. Segunda pregunta, ¿es María madre de Jesús? Sí, de Jesús sí, pero no es madre de Dios. Tercera pregunta, simplemente, entonces María es madre de Dios. Y los que dicen, no. Ya fíjense como algo tan lógico, tan lógico, lo niegan así. Que si decimos 2 más 2 es 4, no, no es cierto. Porque tiene que ser 3, porque fíjate que 2 con esta suma no va con 2 así. O sea, lo que es lógico y lo que es normal dentro de la Biblia lo niegan así. Por eso muchas veces yo les comento, aunque las personas digan, varios hermanitos protestantes digan, soy solo Biblia, no es cierto porque ni a la misma Biblia le creen. Cuando la Biblia dice algo, dicen, no, 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 es que eso no es lo que quiso decir. No, sí lo quiso decir. Cuando encontramos que María es madre de Dios, que es madre de Jesús, y Jesús es Dios, entonces María es madre de Dios. No del principio, porque Jesús ya existía desde el principio, sino María, madre de Dios, porque ella lo engendró, bueno, no, ella no lo engendró, sino ella como que dice, dentro de ella creció,
lo parió, lo amamantó, es su madre. Así de fácil. Dice, con el estudio de este tema descubriremos lo que es la divinidad del Señor Jesús. La divinidad del Señor Jesús no proviene de María, porque es lo que ellos les hacen pensar. Dicen es que Jesucristo es Dios por María. No, Jesucristo es Dios por el Padre. Y si es María es su madre, madre de Dios, porque Jesucristo es Dios, su Padre es Dios, su Hijo es Dios, pues madre de Dios. Y con este estudio el tema descubrirá que la divinidad del Señor Jesús no proviene de María, fácil de entender, pero no por esto ella deja de ser verdaderamente su madre, porque solamente con el simple hecho de llevarlo en su vientre no deja de ser su madre. Lo mismo cuando una mujer cría y educa a un hijo que no es suyo, no deja de ser madre, ¿sí? Entonces esperemos que este contenido les guste. Les digo, esto va a estar bastante breve, ¿sí? Pero vamos a agregar otras cositas que de repente escuché, que de repente otros hermanitos protestantes no captaron. O sea, que le escucharon algo a un judío, o escucharon algo de la historia por medio de un judío, pero ellos no captaron todo lo que viene ahí, sino que lo movieron así, lo tradujeron de una manera, no es traducir, lo entendieron de una manera equivocada. Se los dicen de una manera y lo dicen de otra. Así eso es lo más interesante. Entonces María, sí, Madre de Dios, porque Jesucristo, su Hijo, es Dios. Entonces, ahora sí vamos a meternos a lo que es el tema. Bendiciones a los que van llegando así. Supongamos que Jesús no amó a María. Supongamos que Jesús no amó a María y haya reprochado a su propia madre. Si esto es así, entonces los hermanos separados colocan a la Biblia en signo de contradicción y la Biblia nunca se contradice, debido a que el mismo Jesús cumple los mandamientos de su Padre cuando dijo, honra a tu Padre y a tu madre. Sí, porque hay hermanitos protestantes que de repente dicen, Jesús nunca amó a su madre. ¿Quién dice que no? De siempre le renegó a María. No le renegó. Y hay varios versículos en que se puede probar que no le está renegando, al contrario, le está elevando más. Entonces, hermanitas, o sí. Va, sí. Y Jesús fue poco respetuoso. Dicen es que Jesús fue poco respetuoso con su madre. Si fue así, entonces el Señor no honró ni a su propia madre. Más que él mismo también mandó honrar a la madre. Ejemplo, cuando vemos Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Muere irremisiblemente. Otra cita. Mateo 19:19. Mateo 19:19. En la misma línea. Honra a tu padre y a tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, entonces Jesús, ¿no honró a su madre? ¿Si de tiro la hizo a un lado? Creo que no. Por supuesto que no la hizo a un lado. A ver, permítanme un momento. Déjame más le mando esto. Ahí es donde encuentro. Me falta una. Permítanme un segundito.
Creo que esta es la otra. A ver, veamos. Una es por esta y sí, creo que me hace que la otra es esta. Sí. Uno de echar spray, para echarle veneno ahí al animal ese. Ah, sí, una disculpa. Seguimos con María. Es madre de Dios. Aunque no lo quieran aceptar. Sigo. Una disculpa porque tengo que de repente mandar unas facturas que me las piden y, órale, así rápido. Lo bueno es que esto es rápido. Sigamos. Entonces ya estamos viendo esta parte en la que dice, si Jesucristo no hubiera honrado a su madre, amado a su madre, él mismo hubiera contradicho las escrituras. Cosa que hacen los hermanitos protestantes, aunque digan yo soy Biblia, no es cierto. No es cierto. Porque la Biblia dice una cosa y las palabras que ellos dicen son otra. Jesucristo honró a su madre. Así, lógicamente también a su padre, inclusive al adoptivo, aunque no hayamos encontrado muchas cosas del padre adoptivo. Aunque no haya muchas cosas dentro de la vida de José. Pero sí, honró a su padre y a su madre. Si no, hubiera una contradicción. No honrar a la madre y al padre sí. O sea, eso ni las escrituras dicen. Al contrario, lo acabamos de leer, Marcos 7:10. El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Entonces, y no solamente el maldecir, el maltratar, el decir, ¿sabes qué? Tú ni mi madre eres. Porque es lo que tratan de decir los protestantes, que Jesucristo, que es Dios, no tuvo madre. Así es lo que intentan decir muchos. Y ya sabemos que eso es una grave mentira dentro del protestantismo. Sigo, para terminar el tema. Le digo, al cabo está cortito. Y ahorita les platico otra cosa más, que de repente escuché que decían así, acerca de María frente a la cruz. Estando en la cruz con su hijo. Al final del Evangelio de las bodas de Cana hay un dato importante justo en el versículo 11. Pues dice, esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Esta primera señal milagrosa, hecha gracias a la intercesión de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que ella vio en problemas a los de la boda, dijo, ¿sabes qué? Ya no hay más vino. Y y ahora sí, como dice, en la verdadera interpretación, que muchos deberían entender fácilmente, que es, ¿qué tenemos que ver tú y yo, mujer? ¿Qué tenemos que ver tú y yo, mujer? Que aunque no se les haya acabado el vino. De hecho, ahí déjenme fijar cómo lo dice. Déjenme, me voy a ese momento, esa partecita. No, ahorita se los leo. Ahorita para esa partecita, porque hay algo muy interesante. Porque cuando habla Jesucristo, es precisamente un con nosotros. ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo? Cuando dice Jesús, ¿qué tiene que ver? Eso, del que se haya terminado el vino. Ahorita se los leo, porque eso está muy interesante, inclusive cuando lo leemos en la Reina Valera. Dice, sigo. Observar que gracias a María se manifestó la gloria de Jesús. Gracias a María los discípulos creyeron más en él. Gracias a María se hizo el primer milagro en un matrimonio. Por eso es lo que siempre les digo, en un matrimonio donde tengan lo que es a nuestro Señor Jesucristo, que es Dios, inclusive donde tengan a la Madre de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando que tanto lo que es con Dios y la Madre de Dios, tengan al cuidado lo que es ese matrimonio, tengan al cuidado lo que son de esas criaturas, de los frutos de ese matrimonio, y que vayan bien encaminados, que haya mucha lo que es abundancia, porque es lo que es ese vino. Ese vino, recuerden que también era como algo de, si había bastante vino, por así decirlo,
Ya saben que el vino era como algo representación a la alegría, pero también representación inclusive en cosas buenas. Entonces, al decir, sabes que se acabó el vino, y por medio de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, y Jesucristo haciendo el milagro, que estamos haciendo, sabes que haya más abundancia, haya más frutos dentro de ese matrimonio. Entonces, continuó. Entonces, pero ese fue el primer milagro para que sus discípulos creyeran. Observar que gracias a María se manifestó la gloria de Jesús. Gracias a María los discípulos creyeron más en él. Gracias a María se hizo el primer milagro en un matrimonio. Conclusión. Jesús no reprochó su propia madre, porque si no hubiesen ocurrido porque si no, no hubieran ocurrido todas estas cosas. María nunca se echó para atrás, como piensan los protestantes. Aquí de pronto un hermano separado dirá, podría decir, María no es madre de Jesús, porque él mismo la negó como madre. Pueden sacar ejemplo este texto. Mateo capítulo 12, versículo 47, que de hecho les juega en contra. Mateo 12, 47. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y atentos, que aquí no quitó a la madre. Dijo, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanas? ¿Y quién es mi madre? Y atentos, si estamos hablando, ahora sí, al igual que la comunidad judía, que la madre era Israel, en ese sentido, ahora si Jesucristo dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Ahora, y señalando a los discípulos, de hecho aquí está un aclaratorio, ahorita lo leo. Si señaló a los discípulos y tú eres discípulo de Dios, tú eres hermano de nuestro Señor Jesucristo, entonces tienes una madre. Esta madre que también fue discípula de Cristo, porque señaló a los discípulos, y María es la primer discípula de Cristo también. Entonces, ella queda como madre, sigue quedando como madre, y los demás como los hermanos, y estos hermanos tienen la misma madre que Cristo. Seguimos. Hay que tener en cuenta que a veces la traducción de la Biblia y Jesús con frecuencia se utilizan un lenguaje difícil de entender, de la cual los hermanos separados malinterpretan. Por ejemplo, Lucas 14:26 dice, si alguno viene donde mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos, no está diciendo que los odien, no está diciendo eso, aguas, a sus hermanos, a sus hermanas y hasta su propia vida, no puede ser discípulo mío. Atentos con esta primera palabra, dice, si alguno viene donde mí y no aborrece a su madre, padre, mujer, hijo. O sea, ¿qué no dice Jesucristo? Ámense unos a los otros. Y ahora nos dice, el que no aborrece a ellos para venir a mí. Entonces hay que tener cuidado, porque hay algunas palabras que ahora sí, como dice, no las supieron traducir bien, principalmente Reinas Valeras. Reinas Valeras son las que están, ahora sí, como dicen, muy mal traducidas. Sigo leyendo. Los hermanos separados podrían malinterpretar que por eso Jesús reprochaba a su propia madre, y no es así. Este fuerte lenguaje solo se entiende en el contexto. Él enseña que honremos a nuestros padres. Jesús vino para que reine el amor y no el odio. Realmente lo que el pasaje enseña es que hay que renunciar a todo apego familiar que obstruya la llamada del Señor. Ya. Sigue amando a tu madre, sigue amando a tu padre, a tus hermanos, a tus familiares. Ámalos. Pero, simplemente para amar al Señor tienes que amar más al Señor que a tu madre, que a tu padre, que a tus hermanos. Ante este llamado del Señor,
el amor más grande así es con el Señor. No con tu madre, con tu padre, porque todos somos temporales. El Señor es eterno. Entonces, continúo. Yo ahorita hago caso de los comentarios y tal, porque digo, primero termino el texto, digo aquí, y ahora sí sigo, entonces subo a cualquier hermano así de... a otro momento. Si es en cuestión de la madre de nuestro Señor Jesucristo, si es de otra cosa, los bajo. ¿Por qué? Porque estamos en la Virgen María, Madre de Dios. Entonces, ¿y quién cumplió mejor en esta tierra esa voluntad de Dios sino María? Atentos con esto, porque vuelvo a decir, del versículo de Lucas 14:26. Si alguno viene donde mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, me voy a quedar hasta aquí, que de una manera más entendible hay que renunciar a todo apego familiar que obstruya la llamada del Señor. La llamada del Señor en casa de María, ¿cuál es así? Eres la madre del Señor, a tu hijo me lo vas a entregar. Lo que no hizo con Abraham, atentos, porque recuerden que Abraham iba a sacrificar a su hijo, Dios se lo pidió. Y luego lo detuvo Dios por medio de un ángel y dijo, no me entregues a tu hijo porque ya vi que eres obediente. Y le entregó lo que es un cordero. Estaba un cordero, así como dice, con las astas, enredado en las astas o por los cuernos. ¿Cuál era la referencia? Al que iba a ser en sacrificio. Desde el Antiguo Testamento lo encontramos a Cristo. En este caso es un desapego de María entregando a su hijo a Dios. Su hijo, que es el Hijo de Dios, entregándoselo a Dios. En ese sufrir, en ese apego que tienen todas las madres hacia sus hijos, el entregarle a un hijo así. Pero tú dijeras, entregarle a un hijo así nada más simplemente como sacerdote. No, entregar a un hijo hasta el punto de la cruz, hasta el punto de la muerte. Entonces, así que María, la llamada Madre de Dios y punto, ya que engendró en el cuerpo de Cristo, está unido sustancialmente a la segunda persona de la Trinidad. Solo basta, con eso basta y sobra para decir que María es Madre del Señor, porque eso decimos que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, porque ella dio a luz a Jesús de Nazaret. Otros pasajes lo confirman. Ejemplo, Lucas 1:31. Ahorita se los voy a leer así, textos rápidos, antes de leerlo así. Que ya sabemos el significado. María, Madre de Dios, que lo dio a nacer. Lucas 1:31. Lucas 2:7. Que es prácticamente lo dio a nacer a su hijo primogénito. Lucas 2:7. Mateo 1:21. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Eso lo hace madre. Mateo 1:21. Mateo 1:25, que es José sin haberla conocido, sin haber tenido relaciones con ella. Aún así, nació Jesucristo para que se cumpliera lo de la escritura. Mateo 1:25. Vuelvo a repetir estos tres versículos. Lucas 1:31. Lucas 2:7. Mateo 1:21. Y del mismo Mateo 1:25. Jesucristo tiene un solo Padre que lo engendró en los cielos y en su naturaleza humana tiene una sola Madre, lo que lo engendró en la tierra. Por último, no terminemos sin recordar lo establecido sobre la materia por el Concilio de Éfeso en el año 431, en donde se definió: si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema.
Por si se acuerdan del credo, creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, creo del cielo y de la tierra, creo en el Señor Jesucristo, Hijo, así, nací, engendrado en María, su madre, sí. Entonces María, que es madre de Dios, lo tenemos en el credo. Ese es el credo prácticamente. Ese es lo que se cree toda la iglesia. Lo que cree la iglesia católica está en el credo, todo ahí. Entonces, esta parte que ahora vuelvo a repetir, si alguno no confesara que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al Verbo de Dios hecho carne, sea anatema. Si no creen en esto, sea anatema. ¿Por qué? Porque también está en la Biblia. Aquel que no cree en la palabra de Dios, lo que está en la Biblia, sea anatema. Muy parecido a lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, el cual expresa: y todo aquel que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne, que dice, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. El que niega a Cristo como hijo de Dios es el espíritu del anticristo, cuya cita en castellano pareciera estar diciendo, y todo aquel que no confiesa o declara que María es madre de Jesús hecho carne, y dice que no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, que lo que engendró de María no es Dios. O sea, ese es un espíritu del anticristo, y de hecho es real, ¿eh? Es real. Entonces hay que cuidar todo eso, hay que vigilar todo eso, porque muchas veces son engaños muy sutiles del demonio para negar primero lo que está en la Biblia, porque tan claramente los hermanitos protestantes lo tienen en la Biblia y aún así no lo ven. Y me iba a ir a la Reina Valera, porque hay algo muy interesante de aquí. Y ya me acordé de otra cosita más. Cuando dicen, un hermanito el día de ayer lo escuché. Yo ya tenía cierto conocimiento de ello, pero no sabía que los protestantes lo habían agarrado de otra manera. Hay un hermano que de hecho yo sigo aquí en TikTok y lo recomiendo bastante. ¿Por qué? Porque da bastante teología judía y muchas aclaraciones en las escrituras y un poco acerca de la historia. Pero él no está tanto del lado del cristianismo, así, sino él está profundizando en el judaísmo. A veces hay que tener cuidado, necesitamos hacer un equilibrio entre judaísmo y cristianismo. Nosotros tenemos que ser más de cristianismo que de judaísmo, porque les vuelvo a repetir, hay una teología judía, y hay una teología cristiana que abarca también la judía. Entonces ahí es donde hay que tener un poco cuidado. El hermanito sabe bastante de hebreo. Y hay una cosa en que él comentó y que bastantes hermanos protestantes se confundieron y empezaron a negar ya lo que está en la misma Biblia escrito. Lo que está en la Biblia lo empiezan a negar. Es decir, no, es que esto no pudo haber sucedido porque entonces, mira, lo que está en la Biblia escrito está. Así de fácil. Se iba a decir acerca de las bodas de Cana. Aquí está. Esta partecita. La de versículo 3 y 4 de lo de la boda de Caná. Quiero que vean este detalle. En las Biblias católicas lo dicen más claro, pero de todos modos les voy a leer de la misma Reina Valera. Como dice este pedacito, fíjense. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, fue ella con él. Ahora sí, a interceder por el matrimonio. Y ahora, ¿cómo lo dice aquí en la Reina Valera? ¿Sí? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer, así?
aún no ha venido mi hora. Él no le está diciendo, ¿tú qué? Tú para allá. No. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Así. En este caso, incluyéndola, mujer así. El que ellos no tengan vino. La otra es que tiene el conmigo, así, el conjunto de tú y yo. ¿Qué tiene que ver? Ah, sí, ya me acordé por qué decía este conmigo. Porque en la Reina Valera, cuando nos vamos al griego, dice que tiene que ver tú y yo, mujer, que porque aún no ha venido mi hora. Y de hecho así lo podemos revisar ahorita que me acordé. Ya me acordé. Porque yo lo destacaba bastante de la Reina Valera porque me fui al griego. Y en el griego así es como lo dice, tú y yo. Vamos a ver, esta era la que lo había visto aquí. Recuerden que esta que utilizo del interlineal no es católico. No es católico. Ahí está el 2, versículo 4. Que a mí, aquí está haciendo el de, ¿qué tiene que ver conmigo, mujer? Así. Que en referencia, volteemos la pantalla, girar cámara. Si ven que dicen, es que le están, no. Aquí estamos, Juan 2:4. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aquí abajo le dijo, está diciendo a ella el Jesús, que a mí y a ti, mujer, que a mí y a ti, mujer, que a ellos y les haya terminado el vino, que a mí y a ti, que a nosotros qué, todavía no está viniendo la hora, ¿sí? La hora de Jesús, así. Entonces, es un incluyendo, que a mí y a ti. Entonces, si se dan cuenta, ese pequeño detalle de ese conmigo es tú y yo. ¿Qué tenemos que ver nosotros con esa boda, sí? Porque aún no había venido la hora. Ahora sí, vamos a ver. Y otra partecita, sí. Hay algo que le escuché a un hermanito. Esta parte de este cuate que sabe bastante de griego. Le digo, lo respeto bastante. Yo le digo, sí, síganlo. Nada más recuerden que maneja bastante teología judía. Y está muy padre la teología judía, ¿eh? Bastante padre. De ahí yo me he podido agarrar muchas cosas entendibles, ahora sí, para el Nuevo Testamento. Entender por qué Jesucristo hacía una cosa y otra. Y reforzar por qué la Iglesia Católica es precisamente la que fundó Cristo. ¿Por qué? Porque está toda la base precisamente en esa teología. ¿Y qué pasa al cristianismo? Entonces, ¿la otra cuál es? Juan capítulo 19, versículo 25. Juan 19, 25. Esto es lo que algunos hermanos empezaron a negar. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. Aquí estos dos. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre. Dejen de decirles lo que es este dato curioso. En Lucas, Marcos y lo que es Mateo, no encontramos a Juan ni a la madre de nuestro Señor Jesús en el caso de la cruz. Cuando están cerca de la cruz, ahí es donde encontramos a Juan y a María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento sí los encontramos ahí. El escritor, que sabemos que la Iglesia Católica dice que es Juan, porque lo que es el Evangelio de Juan no dice que sea Juan. El Evangelio de Juan no dice yo soy Juan el discípulo amado. Teológicamente, nosotros somos colocados como el discípulo amado, teológicamente. Pero en todo el Evangelio de Juan, es más, ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas, dice yo soy Lucas, yo soy Marcos, no dice nada de eso. En Juan, tampoco dice yo soy Juan el discípulo amado. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, el escritor de este Evangelio, lo terminaron, ustedes saben muy bien que habían comunidades así, que todo lo que le escuchaban a los evangelistas, ellos lo complementaban en los evangelios, que decían, ¿sabes qué? Es que había escrito tanto el evangelista, y las comunidades
lo iban ordenando, lo que iba anunciando el evangelista o lo que iba escribiendo el evangelista. En este caso, la comunidad de Juan, esta parte de que Jesús y María, digo, de Juan y su madre se acercaron a la cruz, porque es que ningún romano le hubiera permitido acercarse. Mira, si hubieras estado presente, como quieras, dice, ay, mira, tú estuviste ahí, tú viste que no se acercó a nadie. Ah, bueno. Pero en este caso, este es el escritor, el testimonio de este escritor, que dice que está junto a la cruz de Jesús, su madre, y lo que es el discípulo amado, que varios de ustedes lo podemos manejar como Juan, ideológicamente como nosotros. Entonces, en la cruz de Jesús, su madre y el discípulo amado, que conocemos muchas veces como Juan, ¿a qué voy con esto? Niegan de que Jesucristo, en alguna ocasión entregó a María con el discípulo amado. Lo niegan, dicen, es que jamás se le acercó. Pero dentro de la historia, de hecho, Juan fue el encargado de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y dato aún más interesante, Juan 21, Juan 21, versículo 24. Juan 21, versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos, la comunidad juánica, y sabemos que su testimonio es verdadero. Sabemos que su testimonio es verdadero. Si tú dices, no, Juan no estuvo ahí en la cruz, ni estuvo su madre ahí presente, los romanos no dejaron acercarse, entonces, en primer lugar, estás negando el testimonio que dice aquí la Biblia que es cierto. La comunidad que dice, sabemos que su testimonio es verdadero. Y vuelves a caer en lo que hace un momento acabamos de decir. Aquel que no le crea la Biblia cae otra vez en ese pecado que le decimos de anatema. ¿Por qué? Porque no estás creyendo en el Evangelio, estás creyendo en otro Evangelio, en otros dichos de hombres que no son cristianos. O sea, yo escuché el comentario que dijo el hermanito, dijo, le preguntó a judíos, no le preguntó a cristianos, le preguntó a judíos. Ellos tienen su teología judía. No le preguntó a los cristianos. Entonces, y los cristianos, está su teología y además está el escrito del año 100 que dice, nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Y al decir el testimonio es verdadero de toda la Biblia completa, bueno, principalmente en este caso el libro de Juan, es de que Juan, bueno sí, Juan y la madre de nuestro Señor Jesucristo estuvieron presentes en la cruz. Y Juan es el representante, como que dice, del discípulo amado, que teológicamente tú tienes que colocarte ahí, como el discípulo amado. Tú siempre has dicho, si yo estuviera en ese tiempo, yo no correría como los discípulos. Yo estaría al frente ahí, en la cruz contigo, Señor. Yo no te dejaría. Siempre así, en su mente, en alguna ocasión les ha llegado eso. De yo no hubiera corrido como los discípulos, yo estaría ahí al frente, ahí contigo apoyándote, Señor. Y adivina que si estuvieras al frente, estuvieras con la madre de nuestro Señor Jesucristo, ahí en la cruz con nuestro Señor Jesucristo, ahí en presencia enfrente, sin correr. Y este dato más curioso. Sí, bendiciones, el mentor René, sí. Sí, recuerden que si llegan hablando mal o diciendo groserías, los silencian, sí. Si llegan con todo respeto, nadie va a ser silenciado aquí, a menos que empiecen a decir groserías así. Ni aunque se caigan gordos, no van a silenciar a nadie. No van a silenciar a nadie, a menos que empiecen con groserías así acerca del tema. O, es más, muchas veces me dicen que hasta me dicen groserías aquí y yo no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque me están apoyando bastante lo que son los hermanitos. Ahora sí, como María es mexicana y Jesús es de Nazaret, esa es otra historia. Esa es otra historia. Ahora sí, checamos nada más así lo que son los comentarios. Déjenme ver.
¿La Biblia necesita interpretaciones? No, no necesita. En general, nada más necesita quién, quien se los diga de manera correcta. No es lo mismo la palabra gato, digamos, cuando jugamos con los niños, ¿sí? Tú le preguntas a un niño qué es un gato, te puede decir más bien, cuando le preguntas a un niño qué es un gato, te puede decir es una mascota, inclusive un adulto. Cuando le pones una libreta y un lápiz, dice hazme un gato, te lo puede dibujar, o se puede poner a jugar gato, que es el de, ya ven que es el de las dos líneas cruzadas y dos líneas cruzadas y circulitos y tachitas, ese también es un gato. Cuando vemos en un libro de mecánica gato, no hablamos de una mascota, hablamos de una herramienta. Entonces, sí se necesita alguien que te vaya guiando, porque la Biblia en muchas cosas es clara, pero está el problema de que si no entiendes la cultura de aquel momento o el tipo de escritura en la cual la están traduciendo, te puedes ir por otro lado. Así muy sencillo. Al igual como sucede, ejemplo, palabras difíciles de entender, ya lo sabemos, ejemplo, como le dice primera de Pedro, digo, segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a ver, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20, que dice, y entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Y les voy anunciando de una buena vez. El, porque ya me la vi venir, ya me la vi venir. El próximo fin de mundo que van a anunciar muchas iglesias protestantes, el próximo fin de mundo que van a anunciar muchas iglesias protestantes, ya una lo habían anunciado en el mes de abril que iba a resucitar el Papa Juan Pablo II. No es broma. Así habían dicho que el Papa Juan Pablo II iba a resucitar en abril o marzo, uno de esos 2 meses. Está el video. Y la otra, en el 2030 o 2033, que va a ser el fin del mundo. Así ya me los vi en parte de muchos hermanitos protestantes, anunciando el fin del mundo en el 2030 o 2033. Ya me los vi así claritos, espantando a mucha gente, diciéndole ya llega el momento. Esas fechas, es más, hasta voy a hacer video para que quede grabado. Van a anunciar 2030, 2033, el fin del mundo, varias sectas protestantes así. Y después, dentro de unos cuantos años, primero Dios no lo permita, cuando empiece a ver las primeras doctrinas, así, anunciando de que va a llegar el fin del mundo, lo vuelvo a sacar, diciendo, esto yo lo dije en estas fechas, y esto se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque había mucho mentiroso que se aprovecha de gente inocente que no entiende bien las escrituras, que les llegan con una Biblia y dicen yo tengo palabra de Dios, entonces aguas, tengan mucho cuidado. Entonces, entendido primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto da complemento a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, indoctos e inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y hay gente que no se mete más en cuestión de las escrituras, no investiga más, nada más empieza a decir, pues es que la primera, la típica que muchos han dicho, la iglesia católica la fundó Constantino. ¿Por qué? Porque viene en Apocalipsis. En Apocalipsis ni siquiera dice iglesia católica. Es más, en Apocalipsis, en la que utilizan más, Apocalipsis 17, ni siquiera tiene que ver con una iglesia. Tiene que ver con una ciudad. Entonces, nada que ver con una iglesia. Pero le andan haciendo caso a estas personas indoctas e inconstantes que los tuercen, así, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos,
no sea que arrastrados por el error de inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Esta que les acabo de decir, que muchos empiezan a decir, Juan no estuvo en la cruz con su madre, con la madre de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto jamás le dijeron, madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Entonces, fíjense ese dato muy interesante. Es una ciudad o incluso un imperio o reino, pero dice ciudad. Entonces, y recuerden que es la gran ciudad. Seguimos, entonces vamos a cerrar un poquito más, centrarnos un poquito más en lo de María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, tengo 20 minutos, nada más 20 minutos. Por ahí sí veía que andaban algunos hermanitos, sí, pregunta. Marco Tega. Recuerda primero, pregúntame pero de esto, ahorita estamos con esto. Es María Virgen, así, Madre de Dios. Que varias de ellas, de hecho, ya las respondimos. Pero se refiere a una iglesia. ¿Dónde dice que es una iglesia? Porque de hecho dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo lo cuida. Lo ama. Así como un hombre ama a su mujer, así Cristo ama a la iglesia. Entonces, ¿qué dice? Mateo 12 versos al 40. ¿Te dirías? Mateo 12, 46. 46 al 50. Yo te manejaría más Mateo 13, 55, 56. Y Marcos, ¿estamos hablando de la virginidad o estamos hablando de Madre de Dios? Te conozco los versículos, no tengo problema. Igual Lucas capítulo 8, versículos 19 y 21. Te conozco los versículos, no tengo problema. Antes, ¿qué? Antes de Virgen, antes de la Virgen, ¿qué teníamos? Profecías. Antes de la Virgen, ¿qué teníamos? Profecías. Génesis capítulo 3, versículo 5. Génesis capítulo 3, versículo 5. Digo 15. Génesis 3, 15. Antes de la Virgen, de la llegada de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué había? Profecías. Profecías del Emmanuel, profecías de la iglesia. Es más, hasta había profecías del Papa. Así, lo que muchos no saben, hay profecías del Papa en el Antiguo Testamento, pero todo es en referencia con la iglesia. Profecías de la Virgen, Madre de nuestro Señor Jesucristo. Génesis 3:15, antes de la Virgen, ¿qué había? Las profecías para identificar a esta mujer que iba a ser la Madre de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio de la señal que es esta mujer, que tiene esta mujer, identificar al que es el camino, la verdad y la vida. Donde no se encuentra esta señal, no se encuentra el camino, la verdad ni la vida. ¿Por qué? Porque ella es la madre que nos trae al Salvador. Ella es la señal para identificar quién es Jesucristo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás el calcañar. Hay una enemistad entre, como dice, la descendencia que es creada a partir de ella, prácticamente, porque de ella da nacimiento al Salvador, el Salvador de todos. Ella no salva, ella da nacimiento al Salvador del mundo, al Señor, que es tu Señor y mi Señor, y que es Dios así. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, que es, hablamos de Cristo, y la simiente suya, la serpiente, así. Esta te herirá en la cabeza, te pisa la cabeza esta mujer, y tú le herirás el calcañar. No le vas a hacer nada a esta mujer no la vas a tocar. Y continuando con las profecías, Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías 7:14. Seguimos con la mujer, por lo tanto el Señor mismo os dará señal. Esta señal, ella, esta señal.
he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esta virgen concebirá y esta misma virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero esta es una señal, ella es la señal. Esta señal. Sin esa señal, no encuentran a la iglesia. Sin esa señal, no encuentran al Salvador. ¿Por qué creen que en caso de Satanás, su trabajo es que no encuentren esta señal? Que digan, sí está Jesucristo, sí, pero no encuentras a lo que es esta señal, que es donde se encuentra su Hijo. Yo no me imagino, en este caso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 14. Hechos de los Apóstoles 1, 14. Y ahorita me voy a otros versículos que están muy padres. 1:14, que dice, y todos perseveraban unánimes en oración y ruegos, los apóstoles, y con las mujeres, no sabemos quiénes son esas mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, así. María, la madre de Jesús. Entonces, encontramos una iglesia con la madre de Jesús, que inclusive esa misma madre de nuestro Señor Jesucristo también se encuentra en Pentecostés. Ella también recibió lo que es el Espíritu Santo. Todos estaban unánimes en oración. Inclusive ella, porque dice, hay algo muy interesante. El versículo 1 dice, cuando llegó, capítulo 2, versículo 1 de Hechos de los Apóstoles, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes, todos unánimes juntos, todos. María, los apóstoles, los discípulos, todos. Versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En esos todos que recibieron el Espíritu Santo, en esos todos que fueron llenados del Espíritu Santo, y que empezaron a hablar en lenguas, ¿estaba incluida la madre de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Estaba incluida la madre de nuestro Señor Jesucristo. Otra. Hay algo que no se sabe, en ejemplo, en Cantar de los Cantares. Ahorita que me acuerdo. En Cantar de los Cantares hay algo acerca de la madre de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme ver si es el 6, el 6:9. Capítulo 6, versículo 9, el 6:8. Sí, esta que está, Cantares capítulo 6, versículo 9. Mas una es la paloma mía, esta es profecía, en Cantar de los Cantares. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía, es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas o las vírgenes y la llamaron bienaventurada. Las reinas y las concubinas la alabaron. Y hay otro más. En capítulo 3, versículo 8, parece que es ahí. Es capítulo 5, 8, vamos a ver, déjenme poner. Es aquí mismo en Cantares. 3:6. Capítulo 3, versículo 6. Ahorita subo el hermanito. Madre de Zeus. De hecho, Zeus se le dice de cierta manera a lo que es, fíjense esa parte interesante. La palabra Dios no existía aquí en Latinoamérica. La palabra Dios no existía en Latinoamérica. Viene, se podría decir, de allá, del otro lado del charco. ¿De dónde empezó a aparecer la palabra Dios? De la palabra Zeus. Y a la palabra Zeus le empezaron, como dice, se empezó a modificar, sino empezó a aparecerse como la palabra Dios en otra traducción, como Dios. Entonces, para nosotros, esa traducción, por esas culturas, es que Zeus pasó a ser el nombre así de esa manera, como Dios, representar a una divinidad, no que sea directamente Zeus, sino que ser simplemente una divinidad, lo que es Dios. Porque si dan cuenta, Huitzilopochtli, o lo que es bueno, sí, Huitzilopochtli, o Quetzalcóatl, vamos a decir Quetzalcóatl.
lo que es la serpiente emplumada. Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada, sabemos que es como un dios que es de la serpiente emplumada, así conocido de esta manera como un tipo de divinidad, pero no le decían Dios. Esa palabra nos la trajeron de allá para acá. De hecho, pueden buscar raíz de la palabra Dios y ahí empiezan a encontrar que desde el griego, del Zeus, y del Zeus, ya al hacer las traducciones, llega hasta la palabra Dios, que representa una divinidad. No es Zeus, no es el dios Zeus, sino es ahora sí como dice la divinidad dentro de nuestra cultura, o un ser divino. ¿Sí? Por eso les digo, tengan cuidado a la hora de hacer las traducciones, a la hora de hacer las traducciones, o a la hora de ir siguiendo, porque no se enreden con cómo se les tradujo a otros para que lo entendieran. No será Deus, sí, es que es Zeus, luego viene Deus, y cuando llega el español, Dios. Así, pero así viene, así de Zeus, Deus, Dios aquí en nuestro español. Bendiciones, hermanito. Entonces, semejanza de ser. ¡Ah! Ya te entendí, Baruch. De hecho, déjenme decir, fíjense lo que va a decir Baruch. Fíjense la barbaridad. O sea, ya te entendí, Baruch. Ya sé la barbaridad que vas a decir. Fíjense lo que va a decir. Y esto porque no se lo han platicado. Fíjense, vamos a subir el elemento, Baruch, y ahorita. Fíjense la barbaridad. Pero esta otra parte no se la han contado. Bendiciones, hermano. ¿Qué tal, Carlos? Bendiciones, Baruch. ¿Qué tal? Pregunta, ¿Qué ¿de tal? dónde eres? ¿Eres de México, Estados Unidos? Soy mexicano. Es mexicano. Perfecto. Sí, Pregunta sí. de curiosidad. ¿Eres trinitario o unicitario o no me acuerdo cuáles son los otros que se llaman así? No, solamente soy peruano. ¿Es cristiano? No, no soy cristiano. No eres cristiano. ¿Eres judío? Sí, ¿De qué corriente? no importa esa corriente. Yo ya No, dejé el judaísmo. ajá, sí Sí, sí. importa. Sí importa esa corriente porque hay nuevos judíos y otros que sí son los judíos así. Ah, no, no, no. Solamente por nacimiento nada más. No, no tengo nada que ver en la religiosidad. En la religiosidad. Entonces, culturalmente, naciste judío, pero no tiene Sí, nada que sí. ver con la cultura judía. Sí, sí, claro, no, no. Claro, algunas cosas que hablaban, pero más no, 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 no ejerzo la religión judía. Entonces, de pura curiosidad, ¿tú fuiste circuncidado o no has sido circuncidado? Sí, Tú sí, fuiste sí. circuncidado. Nada más, eso era como curiosidad. Ahorita, como a qué edad nada más por curiosidad, como a qué edad te circuncidaron a ti? ¿Qué? ¿A como a qué edad te circuncidaron a ti? No sé, fui circuncidado pues creo que de un año. De un año más o menos, sí. Nada más o menos tenía nada más Sí. esa curiosidad. Muy No bien. octavo día, no octavo día, porque no, no está bien. Yo pensaba que me ibas a decir algo que decían de los pastores, pero ahora sí coméntame. Algo querías comentar, acerca de este tema de María Virgen, la Madre de Dios. Sí, primero, mi postura es de ateísmo. Ya no creo en un Dios, Ajá. pero me parece interesante de que si digamos, al no creer en un Dios, me parece mucho más ilógico creer que Dios tenga madre todavía. Ujú. Pero, Te la pongo de esta manera. Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Sí? claro, claro. ¿Hace cuánto llegaste al live? ¿Cuántos ¿Hace minutos tienes cuánto? ahora? No, no, he llegado recién. Llegaste recién. No Sí, escuchaste sí. nada del tema. No, no, Perfecto. no. Era nada más lo que quería saber. Si habías escuchado algo No, y puse, también puse, podemos comentar. puse a Será o a Será, ¿por qué? Porque me recuerda a una parte cuando, digamos, cuando los judíos, aquellos entonces, en aquellos días, los israelitas, adoraban a una diosa, Ajá. ¿ya? Una diosa creadora, ¿ya? Sí, sí. Y esto no se ha quitado del cristianismo, de alguna otra manera, ya que era algo judío cristiano, que llegó a pegarse bien,
Antes los israelitas tenían muchos dioses, no Aquí una eran pausa, aquí una, así. monoteístas, sino Esa es la politeístas. parte que te quería platicar, esa es la carta que quería que me platicaras. Ahorita que te fuiste al lado judío, no me hables del cristianismo porque pues, no sabes nada de cristianismo. Háblame del lado judío, es lo que quiero que me platiques, del lado Ya, judío, ya. o del lado cristiano. Del lado judío, sí. Es ahorita que me dijiste de Ashera, de lo que son los dioses, de esa madre creadora. Platícame un poquito más, porque eso yo también le pregunté a un rabino y ya me fue platicando y diciendo varias cosas. Y es ahorita, dijiste un punto que sí, precisamente coincide en los judíos. Platícame de esa madre Ashera. Cuéntales cómo está lo de la madre Ashera, porfa. Allá, ¿cómo llega? O sea, ¿cómo se introduce cómo se introduce o cómo se quita de la mente del israelita o la mente del judío, digamos, esta adoración a esta diosa? Porque ¿Quieres? Ahorita ya vemos esa desde parte, antes, cómo se le quita. Ahorita vemos cuál es la parte que se quita porque tengo el versículo. Y también, no tanto de cómo se les agrega, porque antes, ya lo tenían desde antes, y fue ahora sí vamos a decir, la misma culpa de los mismos judíos. Bueno, antes no eran judíos, vamos a decir más atrás, antes de declarar los judíos. Pero platícales un poquito más acerca de eso, así, esa parte de Asher, así, ¿cómo llegó? Para ti, ¿cómo te lo platicaron que llegó? Ah, ya se bajó, ¿qué pasó? El internet. Bueno, les platico así de... No, ahorita andaba con Baruch. Ya sé que subió otro, pero testificando ni apenas de seguro acabó de llegar. Fíjense, ¿cómo es como me lo platica así en resumen? Esta parte sí, que era lo que quería que dijera Baruch. Hay una diosa, está Dios, Dios así el poderoso. El detalle está que antes los judíos no eran de un solo Dios, tenían muchos dioses, y así está en la Biblia, así que tenían muchos dioses. ¿Y qué es lo que sucedía? Que de esos muchos dioses, había inclusive, le consideraban una esposa a Dios que también era una diosa. Esa diosa, según, tenía hijos, que varios de ellos los conocemos como Baales. Politeísta, muchas gracias, Baruch. Entonces eran Baales. Y varios Baales los conocemos. Inclusive, esta parte se han de acordar que les comenté en un principio. Y cuando Dios le pidió en sacrificio a Isaac, a su hijo único, que aquel que ya haya visto lo que es la clase de unigénito, ya entienden lo de la palabra único o unigénito, era algo como normal. Hacer un sacrificio de niños era algo como normal en aquel tiempo. ¿Y qué es lo que sucede? En el caso de Abraham ya vieron que Dios lo detuvo. Dios no quiso el sacrificio de su hijo. ¿Por qué? Porque Dios no admitía el sacrificio de hijos. Y el primer ejemplo fue con Abraham. Fue ese ejemplo, tu hijo no me sirve en sacrificio y no los quiero en sacrificio. Cosa que se hacía con los Baales. Con los Baales, o inclusive con esta diosa Cera, se le preparaban alimentos para que comiera. Se le preparaban alimentos a estos dioses para que comieran. Entonces, estos dioses se les alimentaban, ya sea con bebés, ya sea con animales, o sea, porque había sacrificios. Y luego lo que son los participantes, inclusive eran partícipes de esos sacrificios. Entonces, ¿dónde se encuentra esto? De hecho, está lo que es la diosa... es que también tiene un nombre, lo que es esta... Es que sí, aparece como Ashira, dioses de Ashira. Ay, esta partecita, porque quiero que vean esta parte acerca de estos panes que le llevaban a la diosa de Ashera, ¿sí? A esta diosa, a la que consideraban una madre de estos dioses. Y por eso es que principalmente Éxodo 20
habla de, como dice, no le rendirás homenaje a otro dios principal. Recuerden primero porque vienen de Egipto. En Egipto tenían dioses en los cielos, dioses en la tierra y dioses en los mares. Y dioses debajo de la tierra. Vámonos, Levíticos. No más tampoco. Les doy este versículo. O no sé si alguno ya me... ¿No es de eso? No te preocupes. Bueno, voy a agregar eso. Porque si eran politeístas los judíos en un principio, tenían muchos dioses. Y cuando Dios dice, no hay otro Dios fuera de mí, porque recuerden que eso está en Deuteronomio, es decir, lo puedo encontrar rápido, pero quiero encontrar primero esto, lo de los panes a la diosa Cera. Déjenme ver, panes de proposición, no era. No, no lo encuentro. Jeremías 7:18, déjame ver si... No. ¿O sí? No sé. Si es ese mucho, si es otra cosa, no. Déjenme ver, porque ahorita ese versículo sí no me lo he aprendido así. Sí, es ese. Muchas gracias. Fíjense cómo está. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas, panes, van a alimentar a una reina, tortas a la reina del cielo. Dicen, ¿cómo dicen, oye, que María, madre reina del cielo? No, tranquilos, ella no es una diosa, en primer lugar, y ahorita vamos a ver por qué es reina. Mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, sí, para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme ira. Y muchas gracias por el versículo. Ya se me quedó grabado así. 7:18. Jeremías 7:18. Los hijos recogen leña y padres encienden fuego. Y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para darle de comer. ¿Y esto qué va? Recuerden la referencia que yo siempre les digo. Eh, Daniel capítulo 14. Daniel capítulo 14. Vamos a encontrar uno de los ídolos, que también le llevaban de comer tota, le llevaban de comer becerro, le llevaban de comer vino, porque a los ídolos se les daba de comer. Por eso pensaban que esos ídolos estaban vivos. Y una Biblia católica. ¿Por qué Biblia católica? Porque Daniel 14 no lo tienen los protestantes. ¿Por qué razón? Vaya a saber. Daniel 14. Daniel 14. Fíjense, habla acerca de los ídolos, cómo les daban así, ya sea sacrificios a sus hijos, o ya sea alimento, ya sea ofrendas en corderos, cualquiera de todas esas. Y de todo eso también lo habla Pablo. Bueno, ahorita vamos a testificando así. Te me quedan, no, de hecho ya me pasé de tiempo. Bueno, sí lo puedo subir un minutito. Fíjense, Daniel era comensal del rey, más honrado que ninguno otro de sus amigos. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, Betel o Baal. Cualquiera de esas tres traducciones lo pueden encontrar. De hecho, en las protestantes lo pueden encontrar como Baal o Betel, así. Llamado Bel, con el que se gastaban cada día 12 artabas de flor de harina, que son las tortas. Las tortas que le llevaban a este ídolo, así como las tortas que le llevaban a esta diosa que decían era reina del cielo, que decían es esposa de Dios, y por eso es que encontramos en Deuteronomio que dice, no hay otro Dios fuera de mí. O sea, no hay una esposa que sea diosa, no hay otros hijos, así que son los dioses, nada más hay un solo Dios. ¿Se contradice con la doctrina católica? Claro que no, porque recuerden que hay un solo Dios en tres diferentes personas. Pero eso no quiere decir que estas tres personas, Dios así, un Dios aparte, el Espíritu Santo un Dios aparte, y el Padre un Dios aparte, no. Tres personas, un solo Dios. ¿Cómo explicarlo de una manera humanamente más entendible? Vamos a decir, nosotros somos una humanidad y somos millones. Por así decir, una manera entendible entre humanos. Una humanidad y somos millones. Dios son tres diferentes personas,
una divinidad, un solo Dios. Entonces, en este caso, fíjense, porque sí, algunos hermanitos, y se me ha olvidado hacer ese video acerca de esas tortas, de esas tortas que hacían, gastaban cada día 12 artabas de flor de harina, 40 ovejas y 6 medidas de vino. Y el rey también lo veneraba y todos los días iba a adorarle. Inclusive aquí aparecen las dos palabras veneración y adoración. No es lo mismo venerar que adorar. Daniel, en cambio, adoraba a su Dios. Y el rey le dijo, ¿por qué no adoras a Bel? Él respondió, porque yo no venero a ídolos hechos por manos humanas, sino solamente al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra y que tiene poder sobre toda carne. Y le dijo el rey, ¿crees que Bel no es un Dios vivo? ¿No ves todo lo que come y bebe a diario? A los ídolos se les llevaba de comer diariamente. Se les daba de comer. Se les sacrificaban hijos, se les sacrificaban niños, se les sacrificaban animales, se les daban lo que son esas tortas. Se alimentaba a los ídolos. ¿Dónde más lo dice? Ahora sí, una Reina Valera. Reina Valera, Segunda de Reyes. Antes de irme a esta parte, voy a ir a la parte donde precisamente ya descubre de que ese ídolo es un ídolo falso, es un dios falso que no está vivo, ni come, ni bebe, ni nada. ¿Y qué es lo que hace el rey? Aquí está. Montado en cólera, lo que es el rey, porque ya descubrió la falsedad. Versículo 22. El rey mandó matarlos y entregó a Bel, el ídolo, en manos de Daniel, el cual lo destruyó, así como su templo. Mataron a los sacerdotes, destruyeron al ídolo y destruyeron el templo. Donde encontramos otro versículo muy similar, pero en este caso Reina Valera, Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 18. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 18. Segunda de Reyes, 11, 18. Que dice, y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal. Aquí encontramos, como dice la otra traducción, Baal, Betel o Beel. El templo de Baal, y lo derribaron. Así despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes. ¿De qué imágenes? De Baal. Y mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Misma situación. Como se tenían templo, tenían sacerdote, tenían sacrificios aquí. Bueno, tenían las imágenes y los alimentaban a esas imágenes. ¿Para qué los altares? Para los sacrificios, para ver y alimentarlo. ¿Dónde dice que alimentaban inclusive a esos ídolos? Salmo 106. Salmo 106. Si se acuerdan que les dije en el caso de Abraham, ¿por qué se le hizo normal que Dios le pidiera ese sacrificio de su hijo? Porque estaba en una comunidad cerca donde todos hacían sacrificios a ídolos y sacrificaban bebés. Decían, al cabo son fáciles de reponer. Decía, tenemos otro niño, ya está otro sacrificio. Y decía, recuerden que tenían muchas mujeres. Entonces les hacían fácil esos sacrificios a los ídolos. Salmo 106, versículo, vamos a ver desde el 27. Salmo 106. Salmo 106. ¿Ontas? Salmo 106. Versículo 27. Y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por la tierra, se unieron a sí mismo a Baal el peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. Baal el peor era otro ídolo. Era otro ídolo, otro Baal, pero el peor. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines, se hizo juicio y se detuvo la plaga. Voy a brincar un poquito más. Aquí encontramos del Baal, versículo 36, versículo 35. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. Por ejemplo, ¿con cuál nación? La nación de Cana. Muchas gracias por la donación, hermanito. Una población, ejemplo, en Cana, sí. Y sirvieron a sus ídolos,
los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Y de esto también lo habla Pablo. Primera de Corintios capítulo 10, encontramos los sacrificios que enseñó, ejemplo, a partir de Moisés, que tenemos que ejemplo del sacerdocio levita, el sacerdocio que dijo Dios con el sacerdocio levita, el sacrificio a los ídolos y el sacrificio cristiano. Aquí encontramos los tres tipos de ofrenda. Primera de Corintios capítulo 10, déjenme ver, Primera de Corintios 10, creo que desde el 15 empezamos a encontrar, desde el 16. La copa de bendición, Primera de Corintios 10 desde el 16. De hecho, desde el 14 dice, por tanto, amados y míos, huid de la idolatría. Fíjense en qué abarca la idolatría. Como sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Primera de Corintios 10 desde el 14, huid de la idolatría. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? En lo que es la ofrenda, lo que son los sacrificios, así. Iglesia católica. La copa que bendecimos, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? La ofrenda católica, la ofrenda, ya no le digo cristiana, porque los que dicen, yo soy cristiano, no es cierto, pero no tienes esto. Dentro de la iglesia católica no lo tienes. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Acuerden, nos alimentamos de ese mismo pan y somos uno. ¿Por qué lo está diciendo esto Pablo? Continúo. Mirad a Israel, los que están bajo la ley, según la carne, los que comen de los sacrificios, no son partícipes del altar. Cuando leemos Levíticos, tenían que comer de ese alimento, confesaban sus pecados y se alimentaban de ese sacrificio, porque era como ese sacrificio, carne de Dios. Era, se hacían uno, se hacían partícipes del altar. No son partícipes del altar, vuelvo a repetir, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? Que el ídolo, ahora vámonos a los ídolos, ya fue con los cristianos católicos, porque de ahí afuera los otros son de patito. Con los judíos, ya habló de la ofrenda cristiana, ya habló de la ofrenda judía. Ahora, ¿qué sigue? Antes, ¿qué digo qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? O sea, algo lo que se sacrifica a los ídolos. Aquí ya hay un sacrificio a los ídolos. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes os hagáis partícipes con los demonios. ¿Por qué? Porque de eso sacrificado, esa idolatría se hace un sacrificio y tú comes de ese sacrificio. Antes sacrificaban sus hijos, sacrificaban animales, ofrecían panes, ahorita como lo acabamos de leer, ya me lo aprendí, Jeremías 7:18. Ya preparaban esos panes, ahora sí como esa ofrenda a esa reina del cielo, dioses, que eran dioses, madre de esos dioses. Entonces, que ahí fíjense cómo estaba una sombra de cómo lo malentendían antes en el Antiguo Testamento. Y por eso, algunos que no sepan, busquen, ejemplo, por ahí del año 400, siglo V o siglo IV, siglo V. Están los corilidianos, creo así se llaman, corilidianos. Personas que empezaban a adorar a María como si fuera Dios. Y eso lo excomulgó la Iglesia Católica, los hizo anatemas. ¿Dónde está el otro hermanito? Pues nada más alcanzas a una. Entonces, fíjense cómo sacrificaban a partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Tres diferentes ofrendas. Uno a los demonios,
El primero del Antiguo Testamento, que es de los judíos, y el segundo, bueno, el primero que se les mencionó, es el cristiano. Entonces, ¿cuál es la pregunta, hermanito? Disculpa que no te haya... Lo que pasa es que cuando ando en lección, leo todo así. Y hasta que termino, entonces dejo subir. ¿Cuánto de live tenías ya aquí? Sí, bueno, sí, no soy un sabiondo de la escritura, pero sí tengo algunas preguntas. No, no, ¿cuántos Entre ellas, minutos tenías en el live? tenía, tenía rato ahí escuchándote, ¿Con cuánto rato? pero más o menos como media hora Con media hora, o pero ya más. como que se había terminado el tema. Segunda pregunta, ¿cristiano? Sí, soy cristiano. De ninguna Cristiano. denominación, ¿no? Cristiano, Ninguna cristiano. denominación. ¿De casualidad No, no, no. trinitario o unicitario? Bueno, sí, lo pueden llamar trinitario, trinitario, trinitario sería. Trinitario, Creo en sí. el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fuiste bautizado en el nombre del Sí, Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. así es. ¿Alguna vez fuiste católico? Sí, alguna vez fui católico, sí. ¿Hasta qué edad? Hasta los 15 años. A los 15 años más o menos. Ah, bueno, nada más para saber. Tenía nada más para darme cierta idea. Y otra nada más, eres mexicano. Ah, no, dice que es de Perú, ¿no? Algo así. Sí, vivo en Perú, pero soy venezolano, pero vivo aquí en Perú. Es venezolano, nacido en Perú. Digo, viviendo en Perú. Perfecto. ¿Cuál es la pregunta que querías hacer? Sí, una de las preguntas es, bueno, ya que tú me estás haciendo preguntas, ¿tú eres teólogo o estudiaste No. teología? No. Bueno, yo les digo que no soy Ok, teólogo. ok, bueno, creo que, Para mí, que teólogo es la el que palabra tiene el teólogo papelito. Tengo estudios, ya pero no es, tengo un papelito. Ajá. ya eso sería teología, ya, teólogo eh, académico, ¿no? Pero el que estudia a Dios o la palabra de Dios es teólogo, ¿no? Porque eso significa ser No teólogo, es que para mí, estudio de Dios. alguien que diga que estudia la Biblia, para mí no es ningún teólogo, es estudiante de la Biblia. Así yo me considero estudiante de la Biblia, nomás un poquito más avanzado, pero no me puedo decir teólogo. Así oficialmente no me puedo decir teólogo. Hasta cierto punto es cuando, Ya. porque si no cualquiera que estudie la Biblia así tenga 3 días va a ser teólogo. Así que discúlpame. No, Este, yo obviamente no. oficial no soy. Ni cualquiera que diga que estudia la Biblia es teólogo. No. Entonces, ahora sí, la siguiente. El que tiene un Pregúntame, estudio sistemático, sí, pues. bueno, del tema, pregúntame del tema, por favor. Sí, una pregunta. Sí, ahí como dice el tema, ¿no? La Virgen María, Madre de Dios. Si Ajá. la Virgen es María, si María es la Madre de Dios, entonces Dios no sería Dios, ¿no crees? Porque quiere decir que es creado. Pregunta, ¿a ti te enseñaron que las mamás crean a sus hijos y no Dios? No, obviamente las mamás no crean a sus hijos, pero si Dios tiene madre, quiere decir que Él no es Dios. O sea, ¿no entiendes la pregunta? Si Dios, que es eterno, Ajá. ¿no? Uno de sus atributos es su eternidad. Si Dios tiene madre, entonces Dios no es Dios, ¿no crees? Pregunta rápida, nada más son 3 preguntitas muy sencillas. Así, preguntitas muy sencillas, así. Estoy seguro que me puedes decir fácilmente sí o no. Porque esto es parte importante. Esto de hecho lo comentamos en un principio. Esta parte que te voy a comentar. Este, Vamos a ver, pero nada más un momento. Las respuestas son fácilmente, ya me diste, porque si yo te pregunto, ¿María es madre de Dios? Ya me dijiste que no, que porque Dios es eterno. Pregunta, ¿María es madre de Jesús? María fue madre de Jesús, sí, fue madre. Ujú. ¿Jesús es Dios? Sí, Entonces, indudablemente, María es madre de Jesús. Digo, madre de Dios. sí, pero María fue madre de Jesús.
Ahora Jesús Entonces, hombre, Dios, porque Jesús fue 100% hombre, 100% Dios. Pero cuando ajá. Jesús ya consumó nuestra deuda y resucitó en gloria y majestad, ya no fue hombre, es Dios ahora. Entonces no puede tener madre. A ver. Eso último que me repetiste, ¿cómo dijiste? Jesús fue 100% hombre y 100% Dios en la tierra, ¿no? Porque O sea, él María mostró, lo parió si era Dios. cuando María lo parió, fue hombre, Era Dios. obviamente, pero Entonces María es madre de Dios. Ajá. tenía divinidad de Dios. Porque si él no fuera sido hombre, entonces no podría pagar nuestra deuda en la cruz. No podía consumar nuestra deuda, tenía que ser 100% hombre, 100% Dios. Y digo que fue 100% Dios porque él mostró tener los atributos de Dios, los atributos incomunicables. Ahora, cuando él murió y resucitó y consumó nuestra deuda, cuando resucitó él dejó de ser hombre. Dejó de ser Porque hombre. Ya no si estaba en la fuera carne. hombre, Ya era espíritu. ajá, porque si fuera si él fuera hombre, entonces él no podría ser omnipresente, que es un atributo incomunicable de Dios también. Entonces, por eso yo preguntaba eso, pero también tengo otra pregunta, Vamos a quedarnos con este punto. Primero, acabas de o con este, decir que Cristo, cuando resucitó, no era ya hombre, era espíritu. ¿Es lo que me estás diciendo? no, obviamente que no era hombre, pero tampoco no puede ser espíritu. Cuando ¿No puede ser qué? resucitó, Ajá, no era espíritu, ajá. porque si no, Tomás no lo fuera tocado y no lo fuera creído. Pero pregunta, tú estás diciendo que ya no estaba en la carne, Como hombre, no. Como hombre como tú y como yo, para cumplir el propósito que ya había cumplido, no. que ya no tenía carne y ya no tenía huesos. Claro que después que resucitó y se le apareció a los discípulos, sí. Y cuando subió al cielo, ¿tenía carne y huesos? Bueno, la Biblia describe que hasta ahora, él cuando venga en su segunda venida se verán sus marcas. Pero no te estoy hablando de la carne pero no te estoy hablando de la carne que tú y yo tenemos, la pecaminosa. Porque recuerda que la Biblia dice que en el cielo no entrará ni carne ni sangre. Entonces, estás Entonces, diciendo no que estoy hablando de... Jesucristo era carne pecaminosa. No, se hizo pecado por nosotros, se hizo Era en un la pecado. cruz. Cargó el peso de nuestros pecados y se hizo pecado. Ah, pero él no es el pecador. Su carne estaba limpia. No, después que resucitó, sí, No sé, después de resucitado, sí. que Pero sigue, esa carne, sigue sí, la que resucitó, sigue siendo la porque misma que sí. parió María. ¿Cómo? ¿Es la misma que parió María? ¿Esa misma que resucitó? No, no, ¿No es la misma que es parió María? ¿No imposible. es la misma carne y huesos? No, no sería, lógicamente no, no sería posible. Porque esa carne ya estaba contaminada, como bueno, como dicen aquí, porque Él se hizo maldición por nosotros. Él se hizo pecado. Por eso el Padre en la cruz lo abandonó. Porque Dios es santo, santo, santo. Cuando Él se hizo pecado, el Padre lo abandonó. No, bueno, Por eso Él dime una dijo, cosa. Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, Ajá. Él no puede subir al cielo siendo con carne pecaminosa. ¿Sí sabías que cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En realidad estaba alabando al Dios Padre. Y lo estaba alabando. Claro, no, no. La Biblia dice que Él clamó, Ajá. porque Y esa recuerda es que una Él se hizo alabanza a Dios. pecado. Esa es una alabanza a Dios. Sí, Primero, ahí va. Vamos rápidamente, esto se puede concluir fácilmente. Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Aquí ya estamos hablando de que ya resucitó. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Le dijo el hermanito, no, yo no digo que nada más sea puro espíritu, sino una carne transformada. Pero entonces vamos a ver aquí esa carne que parió María, la misma que parió María. Pero él les dijo, porque estáis turbados y vienen vuestros corazones estos pensamientos.
mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, no es otro cuerpo así diferente, no, no, no. El mismo cuerpo en sacrificio, como ese es el mismo que resucitó. Lógicamente, después del sacrificio, ahora se muestra una gloria en ese cuerpo, en ese mismo cuerpo que cargaba los pecados, que es el mismo cuerpo que parió María. Al momento de parir María, ¿ya tenía los pecados? No, claro que no. Dice, al momento de la cruz es cuando se le cargaron los pecados. En ese momento, en el momento del nacimiento con María. Dice, fíjense, mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo esa misma carne y huesos paridos de María cuando era bebé. Y diciendo esto, me mostró las manos y los pies, y todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados y le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto es precisamente, y ahora, el Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios jamás lo abandonó, mintieron ahí. Dios jamás lo abandonó. Antiguo Testamento, Salmo 22. A ver si se te hace conocido lo que es el Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es el mismo, es un salmo, es una alabanza a Dios Padre. ¿Cuál es la enseñanza ahí? Aún en tus peores momentos, busca a Dios. Aún en los peores que tuvo Jesucristo, siempre estaba alabando a Dios. En tus peores momentos, alaba a Dios todo momento. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay mi reposo. Y sigue siendo una alabanza a Dios. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Sigue siendo alabanzas a Dios. Jamás el Padre abandonó a su Hijo. Jamás en ningún momento. Si te dijeron es que lo abandonó, te mintieron. Es una alabanza de Dios al Padre. Segundo, la misma carne así que María, como dice, parió, esa carne estaba pura, no estaba llena de pecados. Te la creo la parte en la que dice, sabes que en la cruz cargó con todos nuestros pecados, sí, pero en la cruz, en el madero de la cruz así. Pero esa misma carne que resucitó y se transformó sigue siendo la que parió María y sigue siendo madre de Dios, no del Dios eterno, sino del que lo pidió. Porque pregunta, ¿quién es madre en este caso? Sí. Si alguien que tiene una criatura, sí. Vamos a ver, ¿eres padre de familia? Sí, Ah, muy bien. ¿Qué sucede con tus criaturas? Tu mujer creó al hijo, dijo, ¿sabes qué? Yo lo quiero con estos ojos, con este perfil, que sea niño, que sea niña. Ella fue quien lo creó. no, Dios lo creó. Dios es el que crea, no María. Pero, sin embargo, tu mujer, como madre de tus criaturas, es madre de tus hijos. Sí, claro. Entonces, la misma lógica, Jesucristo, en el caso de María, María es madre de Dios porque Jesucristo es Dios, no porque ella lo haya hecho Dios o María lo hizo Dios. No, Jesucristo es Dios, no lo hizo Dios. Jesucristo es Dios Jesús desde no el fue primer creado. momento. Uh-huh. ¿Y dónde Por encontramos si- que No, María pero es madre de Dios o María madre de mi Señor? Lógica bíblica, lógica bíblica. San Lucas capítulo 1, versículo, vamos a ver el 45. Lucas 1, 45. De manera rápida. Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. ¿Quién es el Señor? del Padre, de Dios. Es Dios. El Señor es Dios. Fácil. Versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor, Dios,
la madre de mi Señor, venga a mí, madre de Dios. Lógica y rápida. Y respondió de Madre la de misma Dios. manera. ¿Por quién es el Señor? Dios, pero no en ninguna parte de la Biblia, o al menos de la que yo leo, no dice que María es la madre de Dios. De Jesús como hombre sí. Pero tú, tú Pero dijiste algo Jesús muy es importante Dios, antes. ¿sí o no? Y la madre de mi Señor, ¿quién es ese Señor? De parte del Señor, no de mi Señor. Dice La el madre texto, de y mi bienaventurado Señor. la que Ajá. creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor, ¿Y quién es el Señor? la que creyó. ¿Y quién es el Señor? Dios, ¿Y quién es el Señor? Dios, Versículo 43, pero, que la madre de mi Señor venga a mí, y si el Señor es Dios, que la madre de mi Dios venga a mí, la madre de Dios. Sencillito. pero no está hablando de Dios, está hablando del que tendría en el vientre, de Jesús, en el contexto. Entonces, el Señor, el que está en el vientre, ¿es Dios? El que está en el vientre de María es la segunda persona de la Trinidad, pero él venía como hombre a cumplir un propósito. Bueno, Por eso el fue que está 100%, en el por eso fue vientre, 100% hombre, pero no podemos, ajá, el que está pero en el vientre escúchame, de Dios, te, te voy a ¿sí o responder, no? te voy a responder. ¿Sí o no? Como hombre, él fue hijo como hombre, pero cuando él estuvo en la cruz, cuando él pagó, consumó nuestra deuda y resucitó, ya él dejaba de ser hijo como hombre, ya no sería hombre, ¿entiendes? ¿Seguro? Porque no puedo decir que no puedo decir que cuando Jesús fue hombre, también fue Dios hijo de María. No, él Pregunta demostró rápida, ser pregunta Dios rápida. por su. Pregunta rápida. Voy a preguntar aparte. Pero antes de Un que me ejemplo. hagas esa Acabas de pregunta decir una barbaridad. Acabas de decir una barbaridad. Y muy para grande. ti, ok. Demasiado grande. Cuando un hijo pierde a su madre, ¿ya deja de ser Pero es su que estás madre? hablando humanamente. Tu pregunta la estás haciendo humanamente. Y no podemos Pero hacer una pregunta, pregunta cuando un humana hijo con una pierde a pregunta su que es madre, divina. ¿deja de ser su madre? ¿Cómo? Cuando un hijo pierde a su madre, ¿deja de ser su madre? Obviamente sí, porque ya no está. Ah, deja de ser su Si madre. hablamos humanamente sí, ya no está. Porque los Ay, muertos nada cuando saben, una ya no madre está. pierde a su hijo, ¿deja de ser su madre? Obviamente sí. O sigue estando en el mundo. Ya, 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 ya. Ya te Pero te entendí. Muy bien, pregunto, hermanito. la persona Muchas cuando gracias. vive, cuando Muchas muere, gracias. la persona Muchas cuando. gracias por haber Pero, subido al live. Ya te pero entendí te por tengo qué una. razón te confundieron bastantito, sí. Me van a disculpar, pero yo no conozco una madre a la cual se le haya muerto su hijo, que haya tenido una criatura, y diga, ya no tengo hijos. Ese nunca fue mi hijo. O nada más en lo que lo tuve en la tierra ya no soy madre. Aquella madre que haya tenido hijos sigue siendo su madre. Aquellos hijos que han tenido, prácticamente literal, todos los hijos tenemos madre. Mi madre, así esté en el cielo o aquí en la tierra, sigue siendo mi madre. Yo no conozco una ex madre. Podrán tener ex novios, podrán tener ex amigos, pero yo nunca he escuchado el término ex madre o ex hijos. Ese término de que ya no es su madre. ¿A qué punto es el negar a una madre? Por eso siempre les voy... Y termino con estos versículos, porque de hecho ya me pasé de tiempo. Ahí está otro hermanito, pero una disculpa, no lo puedo subir. Este, Tres versículos que les voy a mencionar. Tres versículos. Están cuatro hermanitos. Una disculpa, no los voy a poder subir por... Ahora sí ya me faltó el tiempo.
Si me ven en la tarde conectado, más bien el día de mañana, sí, y vamos a intentar subir unos que otro hermanito. Pero lo que acaba de decir, ay, con tal de negar la maternidad de María como madre de Jesucristo, que es Dios, como madre de Dios, son capaces de negar a su propia madre. Y aquel que no honra a su padre y a su madre, aguas, porque jamás te dice la Biblia, cuando se muera ya no es necesario honrarlos. Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Lo que acaba de decir el hermanito es algo, ahora sí, muy grave que le enseñaron los pastores. Es grave, la verdad. Ahora sí, Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas 4:4, para terminar lo que es esta parte. Primero, porque los católicos tenemos tres madres y a veces los protestantes no tienen ni madre. Se escucha feo, pero es muy claro. El hermanito ya me lo dio a entender muy claro. Yo la verdad, deseo que aún tenga su madre y que la cuide y la honre toda la vida así, antes y después de que parta de este mundo. Pero muchos protestantes son capaces de negar a su propia madre, haciéndose quedar sin madre. ¿Sí? Los católicos tenemos tres madres. Los protestantes a veces ni una, porque niegan la madre de nuestro Señor Jesucristo, niegan a la madre iglesia y niegan su propia madre. Entonces, Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Aquí está el Hijo de Dios, nacido de mujer. ¿Quién es esa mujer? María, su madre. Y nacido bajo la ley. Otra madre, madre Israel. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Esto cumplido en la cruz. En la cruz, los que estaban bajo la ley, bajo esta madre Israel, fueron redimidos. Ya no estamos bajo esa ley nosotros los cristianos, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En la cruz somos adoptados como hijos por parte de madre y en la resurrección nos dice por parte del Padre. Y por cuanto sois hijos, Dios envió en vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ya encontramos una madre de la cual nosotros no somos hijos, la madre Israel, ya no estamos bajo la ley. Somos adoptados hijos por parte de la madre de nuestro Señor Jesucristo, adoptados por el Padre. Y además nos viene a mencionar Gálatas 4, otras dos mujeres, prácticamente una de ellas es la misma que es bajo la ley, y la otra que es la iglesia. O sea, encontramos a las tres mujeres así, de las cuales nosotros somos hijos, y hay una mujer de la cual nosotros ya no somos hijos. Decidme, Gálatas 4:21, decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, los de Israel, mas el de la libre, por la promesa, los católicos. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para la esclavitud, esto es, Agar. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, están en la esclavitud. Los de Jerusalén terrenal, los que están bajo la ley, los de Israel. Esa ya no es nuestra madre nosotros. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es la libre. Aquí está la madre espiritual, la madre Jerusalén, la celestial, la madre que nos adoptó, que es María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, y la madre que tenemos aquí en la tierra. Tenemos triple madre. Cuando le digo a veces, muchos hermanitos protestantes niegan tantas cosas y son capaces de negar hasta su propia madre. Por eso no es una, ahora sí, como dice, no es un chiste.
A veces algunos hermanitos protestantes ni madre tienen, porque a su propia madre la niegan. Entonces, ¿y cómo estoy seguro que en la cruz tenemos la adopción por parte de la madre de nuestro Señor Jesucristo? Juan capítulo 19, versículo 26. Juan 19, 26. Recuerden que teológicamente, ay, muchas gracias, hermanita. Teológicamente, aquí el apóstol Juan está diciendo, ¿quieres ser discípulo amado? Aquí estás, aquí ponte. Tú que siempre reclamas a Dios, dices, si yo estuviera en aquel tiempo, estaría como Juan ahí presente en la cruz. Entonces también tendrías a su madre al lado así, estarías presente con su madre. Y aquel que dice, yo no sería como esos cobardes de sus apóstoles que no estuvieron ahí presentes en la cruz. Este es el momento. Que dices, yo no sería como aquellos que clamarían tu sangre, que dirían que muera Jesucristo. Y dices, yo no sería de esos. Ten cuidado. Si no eres el personaje que está aquí, muy posiblemente eres de los otros personajes que no están ahí. ¿Cuáles otros personajes? O eres de los apóstoles que huyeron, o eres de la gente que está clamando la muerte de cruz, que está diciendo que muera Jesucristo, y que realmente no lo creíste, no le creíste a sus palabras, más estas palabras que voy a decir. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, aquí este es tu lugar, el discípulo a quien él más ama, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Te está dando, sí, está diciéndole a la madre, sí, a su madre, este es tu hijo. Después dijo al discípulo, a este discípulo que más ama, he ahí a tu madre. Te está diciendo, mira, ahí está mi madre, ahora es tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Todos los que son discípulos son hermanos de Cristo y tenemos una madre. Y es más, hace ratito me lo dieron lo que es el versículo, Mateo capítulo 12, versículo 46. Mateo 12, 46. Y esto lo hablamos en semanas pasadas. Me voy a adelantar un poco. En cuestión de, recuerden que en cuestión de las comunidades judíos eran todos los hermanos, todos los de Galilea eran los hermanos. Pero Jesucristo empieza a decir, no es que ahora estos de aquí, de los judíos, no son mis hermanos porque no me creen, ni tampoco están obedeciendo al Padre. Entonces, los que creen en mí, que son mis discípulos, que están creyendo mis palabras, ahora son mis hermanos, mis hermanas y madre. Que dice, versículo 46, 12:46 de Mateo, 12:46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Está la comunidad de los judíos de Galilea y estaba la madre presente. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, fíjense, porque la madre de nuestro Señor Jesucristo también fue discípula. Extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. No le quita su lugar a la madre. ¿Quieres ser hermano de Jesucristo? Tienes más hermanos, pero tienes una madre que fue discípula de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Somos hermanos de Cristo y tenemos una madre. Y es a la que ataca mucho el demonio, que le digo, ella es la señal que nos lleva al camino, la verdad y la vida. Donde no esté la madre de nuestro Señor Jesucristo, esta que es la señal desde Isaías 7:14, una señal, una virgen que va a concebir y va a dar a luz, va a dar a luz a el Salvador. Si no está esta virgen, que ella es la señal, no está mi hijo ahí. Si en tu secta, en esas enseñanzas que te dan, no está la madre de nuestro Señor Jesucristo, entonces no es el mismo Jesús que parió la madre de nuestro Señor Jesucristo. No es el mismo Jesús que enseñaron los apóstoles. No es el mismo Jesús que tenemos en la historia de hace 2000 años. Te están enseñando un Jesucristo diferente
que no es el hijo de María Nuestra Señora, sí. Te lo están enseñando diferente, porque te están negando la señal que te lleva el camino derechito al camino, la verdad y la vida. Y termino Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12:17. Hace rato les dije que les iba a decir dónde aparece con María Reina. Apocalipsis 12, ya lo hemos visto varias veces, después lo voy a volver a retomar. Donde vemos, apareció en el cielo una gran señal. Esta gran señal, ella que es la gran señal, esta mujer que es vestida del sol, ella no es el sol, está vestida del sol, con la luna debajo de sus pies. O sea, ese sí es el lugar, y es el lugar de madre. Y sobre su cabeza, una corona de 2 estrellas. Por eso María, Madre de Dios, Reina del cielo, no como una diosa, no como una diosa, no como esa, ahora sí, de la diosa que era madre de ídolos, no. María, reina, porque es madre del rey, porque es madre del rey. Ahí está, coronada con esas 2 estrellas, es madre del rey. Si Jesucristo es el rey, María es la reina. Y versículo 17. Entonces el dragón, del mismo Apocalipsis 12, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Madre, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo amado la recibió en su hogar. Entonces, ¿quieres ser discípulo amado? Ya sabes lo que tienes que hacer. No solamente tienes los mandamientos de Dios, sino el testimonio de Jesucristo y lo guardas de esa manera. Pues, hermanitos, muchas bendiciones. Me extendí de más. Ya decía como 15 minutos. Fui media hora. Cuídense mucho, hermanitos. Una disculpa por a veces no dejarlo subir. Es que a veces, normalmente de uno por uno, pero cuando dejan unas cosas así, ahora sí como quien dice, que no me lo puedo creer que lo digan. O sea, los que acabaron de llegar. Y digo, no puedo creer que hay personas que son capaces de negar a su propia madre con tal de negar que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, es madre de Dios, que es el Hijo de Dios. Entonces, eso ya para mí es ahora sí, como dice, cerrarse a cosas que le enseñó un hombre, no que están escritas en la palabra de Dios. Entonces, hermanitos, termino con lo que es esta oración. Recuerden que estos videos yo los subo a lo que es a YouTube también, para que le den, como dice, un repaso ahí mismo en YouTube. Les paso lo que es un link hacia lo que son las clases de... Estas son algo que me comparten de como clases del Padre Luis Toro. Lo que les leí al final no, pero sí la lección que normalmente me ven que no me gusta andar leyendo tanto los comentarios. Entonces, cuídense mucho. Si voy a leer nada más lo que es esta oración. Y vamos a ver, ¿dónde está la oración? Aquí estás. Por cierto, la siguiente semana el tema trata acerca de los hermanitos protestantes. La fundación de ahora sí, sus diferentes fundadores, creo, sus diferentes fundadores. Y lo que es Luis llegado bien tarde. Luis H, que es de los que siempre alegan mucho, pero llegas hasta el final, hermanito. Entonces, en la siguiente semana toca hablar acerca de un tema de los hermanitos protestantes. Prácticamente no sé qué me vayan a dar en el tema, pero yo lo voy a leer y lo voy a complementar con lo que siga así. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soberano y eterno Dios, gracias por tu palabra que nos transmites a través de la Biblia. Ayúdanos porque siempre tu Santo Espíritu siga iluminándonos y tu palabra continúe siendo lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos. Disipa toda tiniebla de error y permítenos cada día una fe más firme y sólida, que podamos ser tus fieles colaboradores en tu plan de salvar a los que se desvían del verdadero camino. Ayúdanos a no desmayar y a perseverar hasta el final. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esto nada más para hacer unos saludas. Ora, no reces. De hecho, la Biblia maneja los dos, orar y rezar, así. Bendiciones, hermanita Susi, Duni, dice el chocho. Me da un poco de risa del chocho porque yo como vengo de gimnasio, muchos utilizan le llaman chochos, pero a lo que se inyectan, así. Moname, bendiciones, hermanita. Huesica, bendiciones. Más bueno, hasta hermanitos protestantes también. Ahí está el hermanito, está Luis, está Sara, hermanita Sara, hermanita Norma, bendiciones, no la había visto. Sí, ya la había visto hace ratito, pero no me había fijado bien. Sandra, bendiciones, hermanita Sandra. De cuando nace, no dice fechas, pero sí aparecen muchos datos acerca de los otros libros que no están dentro de la Biblia. Entonces, cuídense mucho, hermanitos. Muchas bendiciones. Y nos vemos en lo que es la siguiente ocasión. Y primero Dios, mañana. Mañana, que es un live. Normalmente yo les digo como exclusivo de Cadena Católica, pero siempre como estamos en TikTok, estamos con más hermanitos. Pero cuídense mucho. Seguimos con este tema. Ya voy a hacer como que dice un resumen de todo lo que tenemos. Es más, ahí voy a hacer un poquito más de caso a los comentarios. Ya algunas preguntas que de repente hayan pasado o comentarios por parte de hermanitos protestantes que digan que María ya tuvo más hijos que porque Mateo 13, 55, 56. Y nos vamos a Mateo 13, 55, 56. Y ahora sí con plumón. Ole, con plumón. Que Mateo 1, 25 dice que sí tuvo relaciones. Ya nos vamos igual con plumón, así lo escribimos en el pizarrón. Que esto y ya vamos aclarando palabra por palabra, desmenuzando ahora sí como dice la Biblia, lo que no les enseñaron los pastores, mostrárselos aquí con las escrituras. Entonces cuídense mucho, hermanitos, bendiciones. La Virgen de los Ángeles, así. Bendiciones, Arida, y así. Hermanitos, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente ocasión. Primero Dios, mañana a las 11 me ando conectando. Cuídense mucho, hermanitos.